Aunque el ministerio terrenal de Jesús duró entre 1 y 3 años, el impacto fue incomparable. Los seguidores de Jesús y sus enseñanzas llegaron a algunos de los rincones más lejanos del mundo antiguo durante una sola generación, en un mundo tan primitivo que llevó a un ministerio tan poderoso. Algunos dirían que fue la pasión de sus seguidores. Sin embargo, es más probable que fue el maestro que les inculcó esta pasión al enseñar las verdades de Dios. Según los relatos en los evangelios, la forma principal de enseñanza en el ministerio de Jesús fue a través de parábolas. Los evangelios nos transmiten más de 40 parábolas de Jesús y probablemente se hablaron más, pero no se registraron. Las parábolas sirvieron como un método de enseñanza fundamental para el mundo judío en los días de Jesús. Ellas no eran simples historias que contenían un dicho conciso o una lección moral como las fábulas de Esopo. En cambio, fueron diseñados para ser entendidos por cualquier oyente, ya sea judío o gentil, ocasional. Las parábolas se usaron específicamente para revelar aspectos del reino de Dios. Casi siempre fueron multifacéticos en sus enfoques. Las parábolas le dieron al oyente más de una conclusión teológica, dependiendo de los diversos factores de la audiencia, como la comprensión teológica preexistente, el nivel de aprendizaje o las experiencias de la vida. Además, a menudo carecen de detalles que restarían valor a la comprensión de la audiencia general. Como resultado, las parábolas carecen de discusiones sobre sinagogas, templos y política interna. Se centraron en ejemplos extraídos de la vida cotidiana, ya fueran reales o imaginarios. Usaron ideas y construcciones que la persona común entenderá si las había experimentado o no. La elección de Jesús de usar parábolas nos muestra que su audiencia era general. El deseo de Jesús era que todos los que escucharon la parábola la entendieran claramente al Padre y su voluntad, independientemente de sus antecedentes. Mateo 13:13 nos dice que después de que se le preguntó por qué Jesús hablaba a su audiencia en parábolas, Jesús respondió a sus seguidores más cercanos: por eso les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entienden. Entonces usaba estas parábolas cuando les hablaba, porque cuando miran lo que está sucediendo a sus alrededor, no pueden ver, y cuando escuchan, no pueden entender. Jesús usaron las parábolas para simplificar las cosas profundas de Dios. Así, incluso los más sencillos podían comprender el reino de Dios. En el mundo del cristianismo, la comprensión de las parábolas generalmente se asocia a Jesús, pero Jesús no fue el único maestro judío que usó parábolas, ni fue el primero. En la literatura judía de esos días, siglos antes y siglos después del Nuevo Testamento, muchos otros maestros y los sabios de Israel hablaron a sus seguidores usando parábolas. Por ejemplo, Rabbi Eliseo ben Abuya dijo: un hombre que tiene buenas obras en él y ha estudiado mucha Torah, ¿a qué se lo compara? Con un hombre que construyó primero con piedras y luego con ladrillos de barro. Incluso cuando mucha agua viene y se levanta contra ellos, no los desaloja. Un hombre en quien que hay buenas obras, aunque haya estudiado mucha Torah, ¿a qué se le compara? Con un hombre
que construye primero con ladrillos de barro y luego con piedras. Incluso si hay solo un poco de agua, inmediatamente se cae. En Mateo 7, Jesús dijo una parábola similar. Cualquiera pues que me oye estas palabras y les hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendiendo lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Las diferencias entre los dos no son muchas, pero vemos que la parábola rabino nos ofrece el contexto de lo que pretende la parábola de Jesús. Simplemente, a ser seguidor de Jesús no es suficiente solamente estudiar la palabra de Dios, sino hay que vivir una vida de acciones que glorifiquen a Él, para que cuando lleguen las lluvias, Él nos mantendrá seguros. Fuera del Nuevo Testamento hay más de 450 parábolas diferentes del mundo judío que han sido registradas y transmitidas a nosotros, permitiéndonos ver a Jesús y considerar su propia cultura judía en el primer siglo. Aunque aparentemente simple, debe tenerse en cuenta que solo los maestros más destacados del judaísmo antiguo parecían usar eficazmente las parábolas como su principal herramienta de enseñanza. Un individuo tan educado como el apóstol Pablo nunca tuvo una parábola en sus labios. Es interesante notar que a lo largo de la historia registrada de las parábolas, no encontramos su uso en la sinagoga o en el Beit Midrash, las casas judías de aprendizaje, sino más bien para pasar conversaciones a lo largo del camino o durante las comidas, como Jesús hacía en los evangelios. Curiosamente, si Jesús no fue el primero ni el único que enseñó de esa manera, ¿qué lo hizo tan diferente? ¿Por qué hoy la mayoría ve a Jesús como el pináculo de las historias narrativas en parábolas en el mundo cristiano? La singularidad de Jesús proviene de dos aspectos en sus enseñanzas: su autoridad y su vida. Su autoridad le fue dado por su Padre. Su vida fue un ejemplo de cómo vivir en el reino de Dios. Como puede ver, el uso que Jesús hizo de las parábolas no fue una forma extraña de enseñar en la tierra de Israel. No fueron para enseñar secretos, sino más bien este enfoque fue insuperable para comunicar la voluntad de Dios y su carácter en este mundo.